Aquí comienza Fuera de Juego, el programa donde el deporte se vive, se siente y se analiza sin cassette. Noticias, protagonistas, historias y toda la pasión del deporte, con la conducción de Nicolás Rebollo y Gonzalo Balistrieri. Arranca la 9ª temporada de Fuera de Juego por FM Oreta P 88.9. Ponete cómodo, subí el volumen, que el partido ya empieza. Escuchanos en la web todo el tiempo, www.oretap.com.ar. Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos, arrancando una nueva edición de Fuera de Juego, en este lunes 13 de julio de este 2026. Y por supuesto no estoy solo, sino que está mi compañero Nicolás Rebollo, pero como no lo veo en el estudio, está en comunicación telefónica. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué dice? Buenas tardes, Gonza. Buenas tardes a todos los oyentes de FM Oreta P, que ahora sí podemos decir FM Oreta P. Hoy sí podemos decirlo, sí. Hoy podemos decirlo. Y por la web también, que nos acompañaron estos 3 programas que solemos hacer con Gonza. Seguimos acá por FM Oreta P en este día 13 de julio. Ya parece mentira, hoy le estaba hablando con mis familiares que estamos prácticamente a nada que se termine el mundial. Parece mentira, se fue volando. Tal cual. Es algo fugaz, ¿viste? Lo tenés que disfrutar porque se pasa rapidísimo. Ahora vamos a estar un minuto hablando sobre el mundial, los partidos que quedan y los resultados que quedaron pendientes. Así que tenemos algo de las noticias locales que solemos traer. Así que no hubo URD, vamos a aclarar, porque hubo suspensión por lo climático. Eso es cierto, ¿no, Gonzalo? Correcto, y se comunicó esto el día sábado por la noche, así que tal cual pasó eso. Bueno, vamos a ver de acá cuándo va a ser el aviso para reanudar la fecha nuevamente, para que se comience nuevamente otra fecha más de esta URD, que bueno, está inquietante porque bueno, está peleando la punta también el equipo de Benito Juárez, que es juarense, así que le está haciendo muy bien en esta parte, ¿no? De este campeonato. Exactamente, pero eso lo vamos a dejarlo para la próxima semana. Arrancamos noticias locales, las presentamos y venimos, dale. Las noticias locales pasan en Fuera de Juego. Todos los deportes que pasaron el fin de semana, nosotros te los desarrollamos en vivo. Es todo tuyo, compañero, arranca vos. Muy bien, arrancamos con lo que fue este torneo provincial Liprobo A2 de la Escuela Municipal de Vóley. Estos fue los días viernes 4, sábado 4 y domingo 5 de julio. Esto fue hace un par de días. Se disputó en Trenquelauquen la fecha 2 del Liprobo A2 Sub-14. En esta oportunidad la Escuela Municipal de Vóley presentó 2 equipos a Sub-14 femenino a cargo de los profesores Franco Ceranti y Francisco Almada. El Club Argentino de Trenquelauquen, del CEP 50 y Polideportivo Escuela Técnica fueron las sedes donde se realizaron el torneo. La Escuela Municipal estuvo a la altura del torneo con los 2 equipos presentes, mejorando partido a partido, luego de pasar 3 días de competencia. La Sub-14 finalizó séptimo y el Sub-14B finalizó 14 entre los 17 equipos que estuvieron presentes durante la fecha. Bueno, me meto en la siguiente noticia, que es
La gran actuación del patín en el club juarense, en el regional de Tres Arroyos. Tuvimos una muy buena noticia que se dio hace algunos días atrás, que se llevó a cabo en Tres Arroyos el torneo regional de patín en zona 3. Una competencia de gran nivel en la cual 5 mejores patinadoras de cada categoría lograban la clasificación a las instancias nacionales. En el club juarense, bajo la conducción de Martina Capurelli, tuvo una gran y destacada participación, alcanzando los importantes resultados, asegurando obviamente las plazas para los próximos campeonatos nacionales. Vamos con las noticias que dicen de estas buenas noticias, claro, porque Pasalac se consagró campeona en la categoría cuarta C de 12 años, compitiendo entre 7 patinadoras. Con este logro obtuvo la clasificación al Campeonato Nacional Copa Roberto Rodríguez. Por su parte, Agostina Lienderosos se quedó con el primer lugar en la tercera C de 13 años, donde participaron 8 competidoras, logrando así su pase al Campeonato Nacional Copa González Molina. Sofía Sanz, el subcampeonato en la categoría tercera C de 16 años y más, entre 6 patinadoras. Claro, en este caso vale hacer la redundancia, pero se me actualiza la página. Claramente, eso es lo que enfatiza la página que tenemos en la fuente, que es el Netso. Sofía Sanz, repetíamos, tercera C, 16 años y más, entre 6 patinadoras, que le permitió igual clasificarse. Las competencias nacionales tienen sede, por supuesto, en la Copa Roberto Rodríguez en Miramar por el mes de septiembre. La Copa González Molina tendrá lugar en octubre en San Juan. Sin dudas una actuación que reafirmó el crecimiento del patín del club juarense y el gran trabajo que se viene realizando, Nico. Así que felicitaciones a todas. A ver si encontrábamos algún dato más. Recordemos que, decíamos, pasa la campeona en la categoría cuarta C, Agostina Lienderosos, categoría C, también primer lugar. Sofía Sanz, tercera C, categoría de 16 años y más. Y por supuesto, eso es el subcampeonato para Sofía Sanz. Bien, la Escuela Municipal de Atletismo de la Liga del Sudeste hace unos días estuvo presente en Balcarce junto a las delegaciones de Santa Lobería, Tandil, Necochea y los locales de Balcarce con una nueva fecha de la Liga Sudeste de Atletismo. La delegación local estuvo a cargo de los profesores Emiliano Garuffi, Leonardo Argüello. Los atletas que estuvieron presentes: Lucía Rossetti, Tomás Arana, Tomás Corro, Nicolás Girado, Camilo Girado, Juan Girado, Camilo Márquez, Emanuel Azurmendi, Teo Luna, Gael García, García Morey, Mailén Gómez, Santiago Gómez, Tiziano Lagar, Catalina Cristeche, Zaira Kitlan, Matías Bartel, Indiana Lagos, Sofía Maldonado, Joaquín Pérez, Ezequiel Cáceres y Luciano Labriola. Pasó otra fecha más de puro atletismo, donde los juarenses siguen sumando experiencia y aprendizaje de acuerdo al desarrollo programado de los profesores en cada entrenamiento de cara a los compromisos deportivos que se vienen. Buen dato ese que estabas dando, la verdad que es muy especial. Bueno, habías leído Fútbol PSD, ¿no? No, ese no. Bueno, lo voy a ir informando entonces. Con presencia de un equipo de nuestra ciudad, el Fútbol PSD, que se hizo hace algunos días en Ayacucho, fue el quinto encuentro regional que llevó adelante la Dirección de Deportes de ese distrito. El mismo contaba con la presencia de un equipo de nuestra ciudad integrado por los chicos del Instituto Cayetano Sivechi, el taller protegido y algunos exalumnos de la Escuela 501, en representación de la Dirección de Deportes del municipio de Benito Juárez. La actividad se puso en marcha el jueves por la mañana con la recepción de las delegaciones, el testeo e inauguración con palabras del director de deportes e intendente de Ayacucho, el himno mediante, aprovechando el feriado del 9 de julio y primeros partidos del encuentro. Hubo almuerzo también, después 3 horas y media, más partidos, cena, jornadas recreativas y descanso. Los juarenses se alojaron en el CEP 32.
Con la jornada del viernes siguieron los cotejos por la mañana y alrededor de la hora 13 hubo entrega de presentes con reconocimientos a un jugador por delegación. En nuestro caso, en Benito Juárez, a Silvio Iñiguez, uno de los más experimentados al plantel de nuestra ciudad. Más allá de lo que fue el fútbol propiamente dicho, hubo varios juegos para que los futbolistas de ambos sexos pudieran disfrutar mientras esperaban su turno de salir a la cancha. Aunque el clima no haya acompañado, mucho frío, llovinas el viernes, nada impidió el desarrollo y el disfrute de los mismos. Participaron las delegaciones de González Catán, Mar del Plata, Lobería, Ezeiza, 25 de Mayo, Dolores, Balcarce, Benito Juárez, Rauch, San Miguel, Bahía Blanca, Henderson, Deró, Bolívar, Roque Pérez, y los anfitriones de Ayacucho. Por la dirección de deportes jugaron Eduardo Romero, Maximiliano Rodríguez, Silvio Iñiguez, Félix Racusec, Carlos Gonzaga, Diego Bericiartúa, Santino Minardo, Jorge Dal, Gabriel González, David Velázquez, el técnico Marcelo Arguello, los coordinadores Marcos La Vega y Jerónimo Álvarez del Instituto Cayetano Civechi. Que les mandamos un saludo a los chicos. Sí, bien merecido. Muy bien merecido y bueno, sí. Por sobre todas las cosas, presente, es muy presente decirlo, sí. Es muy presente y sobre todo con todo lo que se dé, hay que tenerlo siempre en consideración esto. Y seguramente que Chelo se debe acordar que creo que, no me acuerdo dónde fueron a competir, que creo que no sé si salieron campeones nacionales en un torneo que se habían disputado. Ajá. Creo que alejado a los torneos bonaerenses que siempre se hacen, creo que era un torneo más individual, que creo que habían ido invitados y creo que habían salido campeones nacionales. Así que gran merecimiento de lo que es los chicos, porque hacen un gran trabajo, Chelo, Marcelito, Argüello y bueno, en su momento creo que estaba Marco Cli también, y ahora está Jero Álvarez, que también hacen un gran trabajo con los chicos, y bueno, a seguir creciendo con los chicos y seguir trabajando, que bueno, que es lo que más les gusta, jugar al fútbol, ¿no? Completamente. Bien, vamos a chequear la Liga Universitaria, Gonza, si tenemos información, si no, vamos a lo que corresponde. Bien, a ver si tenemos algo de la Liga Universitaria del Interior. A ver si se jugó este fin de semana, porque bueno, recordemos que la URD no se jugó, por ende no se habrá jugado lo que corresponde al fútbol senior, porque bueno, se juega todo en la misma cancha, digamos. Tal cual. A ver si tenemos de la Liga Universitaria del Interior, de lo que corresponde. Fecha 15. No se jugó, porque domingo 5 de julio. No se jugó. Bueno, perfecto. Bueno, dado que no tenemos, obviamente. Sí. Cerramos el bloque local porque eso era la noticia que teníamos, muy poco, pero vamos a ir con las noticias locales, que tenemos mucha información. Bueno, ¿con qué podemos seguir ahora? Porque pese a que no hubo tanto de lo local, básicamente, ¿qué te parece si empezamos a poner un poquito de calma la previa? Usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí. Sí, nos vamos a meter con las noticias nacionales y hablar obviamente sobre el Mundial. ¿Qué Mundial, loco, por favor? Analizar el partido, obviamente, de lo que fue frente a Suiza. Tengo mis perlas blancas y mis perlas negras que ¿lo podemos dejar para cuando vuelva al campeonato mejor? ¿Lo podemos dejar? Bueno, yo lo hice para eso. Bueno, yo porque no tuve tiempo de hacer las perlas, básicamente no me dio tiempo de nada a usted.
No, yo lo hago con mi opinión. Después, Hágala. Después vamos a sacar unas conclusiones acá, debatir, porque está bueno debatir lo que generó el partido de Suiza, que pasó lo que pasó creo que, no sé si fue en Qatar o en Qatar no era. Brasil fue en el 2014 fue en Brasil, acordate. Claro, 2014 que al alargue, que lo ganamos por el alargue. Y bueno, tengo acá lo que corresponde un poco sobre el análisis de las pelotas blancas y la pelota negra, de lo que corresponde al partido en sí, de lo que fue el partido de Argentina y Suiza. Bueno, en lo que es la pelota blanca, la personalidad de Argentina para sacar adelante un partido muy complicado, porque se le había complicado, la enorme influencia de Messi para generar el juego, digamos que no fluyó, porque no brilló tanto en el juego, digamos, de Messi. Lidera, bueno, obviamente es líder del equipo de los momentos decisivos, la eficacia en el tiempo suplementario. El equipo aprovechó el desgaste de Suiza y liquidó el encuentro con autoridad para ganar el 3-1 y meter en semifinales. Lo bueno para destacar que, bueno, gracias a el jugador, digamos, Embolo, que se hizo echar y voló mal. Claro, sí. Eso dijo Mariano Closa, claro, no lo dije yo. Claro, obviamente. Y bueno, y la perla negra, que la falta de contundencia durante varios pasajes del partido, que permitió que Suiza siga con vida, algunas desatenciones y defensivas, pérdidas de pelota, que hicieron sufrir innecesariamente a la selección, la dificultad de romper el orden táctico suizo antes del alargue, obligado a un desgaste físico mayor de cara a la semifinal. A lo que voy con esto, que bueno, vamos a decir la verdad de la milanesa. Argentina no jugó bien contra Cabo Verde, no jugó bien contra Egipto y no jugó bien contra Suiza, vamos a decir lo real, porque empezó a jugar bien los 3 partidos, digamos, que tuvo la fase de grupo. Se empezó a complicar mucho. Depor lo veo muy desgastado, no tiene que ponerlo para mí a González o a otro tipo de jugador. A Nico González, sí, coincido. O si no puede jugar o armar como una sociedad, porque lo veo muy desgastado, pierde muchas pelotas. Y vos acá no podés perder ninguna pelota, porque Suiza no tiró mucho al arco. Estuvo más firme esta vez el Dibu Martínez que en otros partidos. Lo que sí vi un poco el reajuste defensivo, ¿no? Que no lo teníamos tanto en Egipto y en Cabo Verde. Reajustó un poco Scaloni, aunque bueno, nos metió un gol, pero bueno, reajustamos un poco, porque defendió muy bien Cuti Romero, Tagliafico también, tuvieron bastante a la medida. Paredes jugó un gran partido, aunque lo mataron a patada, pobre, sí. Pero después y eran el partido de los delanteros que se tenían que destapar, claro, porque llanamente dependían de estos partidos, siempre dependían de Messi. Bueno, esta vez tenían que depender y tenían que aparecer los delanteros que tenían que haber aparecido en otros partidos. Claro, en este caso con un gol. Claro, sí. voy a decir algo que tenía razón Barsky en la transmisión de Telefe, y es verdad. Básicamente, hoy el equipo no dependía de Messi, decía.
el sábado. Fue al revés. Y está bien. Es que tiene que ser así todo el tiempo. La expulsión para mí de Embolo hizo que se levantara la inyección anímica del equipo. Sabemos que el asunto del partido fue como algo personal, lo de Dibu con el tema de la concentración. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Yo vuelvo a insistir, para mí, incluso lo hemos charlado nosotros en privado, para mí el medio no tendría que ser solamente McAllister. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque tendría que ser Paredes, déjame terminar. Es Paredes, De Paul y también yo lo agregaría a Lo Celso. No sé si coincidís conmigo. No, yo lo sacaría, yo lo pondría a González, a Lo Celso y lo sacaría. ¿Vos pondrías a González? Sí, porque yo lo veo muy desgastado a De Paul, no está jugando el gran mundial, digamos, está siendo muy impreciso en varios pases que hemos visto, y para mí, obviamente que en el segundo tiempo lo iba a sacar Scaloni porque no estaba encontrando el juego, digamos. Claro. Y él lo reconoció, creo que una nota que le hicieron, que él que estaba jugando mal, y bueno, que ojalá que se corrija. Pero sí. Ahora se nos viene el verdadero mundial, digamos, porque se viene Inglaterra. Que Inglaterra, digamos, la misma situación, entre comillas, ganó de pura casualidad, porque digamos le hizo Noruega alias los vikingos, le hizo partido a Inglaterra y casi lo termina ganando, y bueno, se fueron a un tiempo extra. Después, bueno, logró revertir, pero digamos que lo llevó a un suplementario, a un alargue que se le había complicado en la Inglaterra, y que me enorgullece también hasta dónde llegó Noruega, porque Noruega yo ya lo veía en fase de grupo, que ya se iba en fase de grupo, claro. Lo típico, pero hasta dónde Noruega, que podía ser semifinalista, era prácticamente cantado. Pero bueno, tiene dos buenos jugadores en Inglaterra, que son Bellingham, tiene un arquero que es Pickford, tiene varios jugadores clave que hay que tener obviamente cuidado. Sí. Teniendo en cuenta lo de Pickford, ¿la selección qué debería hacer? ¿Rematar de larga distancia o tratar de, como a de lugar, atacar buscando un hueco? No, en todos los partidos yo quería que le pasara del área, porque es lo primordial, ¿no? Para mí hay que pegarle de larga distancia. Sí, totalmente. Es como hizo Julián Álvarez, ¿viste? Donde la clavó. Sí. Tremendo. Es tremendo. Es un gol de otro partido, digamos, porque se sacó prácticamente la mufa que tenía. Y obvio. Igual que Lautaro Martínez, que logró también convertir en una jugada bastante rara ahí, pero logró esa carambola, clavar el 3-1. Hay que ver ahora, porque bueno, hay que ser realistas. Esto deparó con el equipo extra un desgaste importante en jugadores. Hay que tener cuidado del tiempo extra. La única opción que se puede barajar es poner un equipo bien fuerte. Si hay que tener la mayoría de titulares, que haya mayoría de titulares, como sea, pero básicamente tenés que tener un buen equipo fuerte y sólido. Totalmente. Yo lo pondría de prueba, digamos, no sé si para el primer tiempo o el segundo tiempo, a Simeone, porque Simeone es un prácticamente lateral que tiene velocidad, claro, que
puede como es jugar bien, digamos, de acuerdo al contexto del partido, obviamente. Sí. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, vamos a analizar los cuartos de final, compa. Vamos a analizar cuartos de final porque los cuartos de final fueron un partido tras otro, obviamente. Francia 2, Marruecos 0, España 2, Bélgica 1. Noruega perdió 2-1 contra Inglaterra. Se decía que amenazaron a Sorlo después de lo que pasó. Sí, dicen. Por el tema de pasarle la pelota a Haaland. Bueno, demasiado evidente. Claro. Bueno, 3-1 Argentina frente a Suiza. La cosa es así. Mañana a las 4 de la tarde en Dallas, el partido que va a jugarse es Francia-España. Y el miércoles el partido será, por supuesto, en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium. Inglaterra-Argentina a las 4 de la tarde. Los perdedores van a jugar en Miami el sábado a las 6 de la tarde. En New Jersey, los ganadores de estas dos semifinales el domingo, pero a las 4 de la tarde. Veremos qué pasa, quién va, quién se queda en el tercer, cuarto puesto, veremos. Y esperemos tener un milagro de no sufrir. Sí. Bueno, sufrir vamos a sufrir, obviamente, como siempre. Sí, como de costumbre. Hay artistas confirmados que creo que, bueno, Shakira es una, Madonna, BTS, Justin Bieber van a estar presentes en la final de la Copa del Mundo. Tal cual. A ver, yo le voy a hacer dos preguntas. Las que quiera. Hasta ahora, en lo que va a semifinales, que bueno, que pasó la Argentina, ¿cuál fue el seleccionado que te desilusionó y cuál fue la selección de revelación que se reveló, digamos? Uy, Dios, qué pregunta. Me la dejaste picando, viejo. Yo no sé cuál ponerte, puedo ser honesto. ¿Cuál para vos? Bueno, para mí, la decepción, capaz que puedo poner dos. Una que fue Marruecos, me desilusionó porque yo pensaba que le iba a hacer partido a Francia. Y Alemania, que también me desilusionó porque podría ser una potencia igual que Países Bajos. Que no yo tengo tres. Sí. Y la revelación voy a poner a Noruega porque hasta donde llegó, merecido. Yo tengo tres para contarte. Turquía es una, la decepción. Sí. Alemania, eso es obvio. Y diría Uruguay también. Sí, que se fue temprano también. Se fue temprano. Yo la revelación le pondría, yo estoy entre dos, entre Cabo Verde y Egipto. ¿Por qué? Porque Cabo Verde la batalló bastante hasta estar acá, pero bueno, Cabo Verde bien merecido. Y Egipto también. Bueno, Gonzalo, sí, obvio. ¿Qué sabes, hablando justo que me diste el pie de Uruguay, qué se sabe del técnico de Uruguay? Si aparentemente si es Forlán o no. Bueno, te voy a contar este asunto porque es muy especial. Y escucha esto. Primero, va a dirigir en la sub-20 de Uruguay. Para empezar. Básicamente va a ser al revés. Empieza en la sub-20 y después será interino en la mayor. Va a ser interino. Va a ser interino, sí. Vamos a contar cómo es la historia. Claro. Forlán podría ser obviamente el técnico sub-20 de Uruguay. Tiene impactado una reunión para que el ex goleador se convierta en el entrenador de la juvenil durante el próximo mundial y para que sea el sucesor a priori transitorio hasta marzo de este año. Yo cuando me lo mandaste ayer, yo digo, increíble, me sorprendió. Bueno, recordemos que Bielsa se fue ni bien terminado el mundial. Y bueno, la historia tuvo bastante para hablar, en todos los sentidos. Y bueno, básicamente si tenemos que volver atrás en el tiempo, todos sabemos que
el asunto de Bielsa era más cantado que Despacito, te digo, la despedida. Sí. Bueno, seguimos. El Consejo Ejecutivo, bajo el liderazgo de Ignacio Alonso, ya tuvo contactos con Cachavacha Forlán para que asuma la sub-20 y que provisoriamente después se ponga al frente de la mayor por lo menos hasta marzo de 2027. El presidente reconoció que ya había tenido varias charlas con Cachavacha y lo primero que querían era sumar su presencia, conocimiento y experiencia al predio de las selecciones. En un principio, la idea es que dirija el Mundial Juvenil en Azerbaiyán y Uzbekistán, que son los compromisos que también va a tener allí, Uruguay y en la juvenil, y sumarle también los compromisos que tenga la mayor hasta por lo menos marzo. El textual es: tenemos la oportunidad de incorporarlo, en este caso la selección sub-20, tener a Diego adentro del complejo, con el bagaje que tiene, habiendo jugado con los mejores equipos del mundo, habiendo estado expuesto a todo tipo de metodología, teniendo la propia, siendo jugador de selección y con experiencia como técnico de primera división. Creo que era una linda oportunidad, está entusiasmado, había explicado el propio Alonso. A falta de un acuerdo en lo conceptual y en lo económico, lo cierto es que estaría a un paso de su primer gran paso como entrenador, con la chance de dirigir la sub-20, donde llegaría también la posibilidad de cubrir interinamente el lugar que dejó Marcelo Bielsa, situación que podría derivar en una confirmación en el cargo. Estamos contratando un sub-20 que va a hacer los partidos de la mayor. Después la realidad irá diciendo por dónde vienen las evaluaciones, dejando una puerta abierta el dirigente. ¿Qué aseguran? Que pese a que no hubo acuerdo en las últimas y primeras charlas, Marcelo Broly sigue siendo el gran candidato a asumir como el técnico de la selección mayor. El último campeón sub-20 en 2023 ya tuvo también charlas para suceder al loco, pero no llegaron a buen puerto. De todos modos, sigue siendo el único apuntado. Por ahora, con las elecciones en la asociación cerca, Forlán podría tener la chance. Así que veremos qué pasa, porque es fácil emparentar este escenario con el cual le tocó vivir lo mismo y propio a Lionel Scaloni tras el Mundial de Rusia. El técnico campeón del mundo y bicampeón de América había asumido de manera provisoria, lo mismo que había hecho con el torneo juvenil de la Alcudia, que salió campeón, y hacerse cargo junto al querido Pablo Aymar y a Walter Samuel de los primeros amistosos de Argentina. Su ciclo se fue dando hasta el tercer puesto en la Copa América 2019, hasta el más exitoso en la historia de la celeste y blanca. Bueno, veremos qué pasa con Forlán. Yo te puedo ser honesto, si le llega a ir bien a Forlán, aunque sea, qué sé yo, semifinales, ¿quién te dice? Para mí puede ir a la mayor, Sí. Hay que ver cómo anda con el tema de las juveniles, pero igual es como que necesita un DT uruguayo, ¿no? El seleccionado, uno que conozca. Y uno que conozca, que conozca bien el plantel, los jugadores y todo. Eso es lo que le falta a Uruguay. Tiene buenos jugadores, porque ha demostrado que tiene buenos jugadores, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y en un ratito seguimos con más Fuera de Juego. Y bueno, nosotros volvemos en un instante nada más, dale. Actualidad, debate y opinión. Fuera de Juego, temporada 9, por FM Oreta P 88.9. Toda la actualidad de Fuera de Juego, también en redes sociales. Facebook Fuera de Juego, Instagram Fuera de Juego Oreta P, YouTube Fuera de Juego Oreta P 889. Comunicate 2281-570778 o 583792. Fuera de Juego, pasión por el deporte. Y presentamos automáticamente y ya las historias del deporte, que las empezamos a presentar de esta manera. La sección más esperada. Historias del deporte. Historias de deporte argentino. Y el polideportivo con diferentes deportes. En Fuera de Juego. Historia del deporte. Historia del deporte. Uno de los títulos, básicamente, de este 13 de julio es: Argentina cayó en la final del Mundial ante Alemania.
Esto fue la final de Brasil 2014, vale la redundancia. Y bueno, esto pasaba en ese entonces. Empezábamos lo que es la sección, claro está, con el 13 de julio de 1932, en este caso, con el nacimiento de Antonio Roma en el barrio porteño de Villa Lugano, apodado Tarzano Tano, de físico imponente, gran atajador y dueño de una gran personalidad avasallante. Después de debutar en Ferro, Roma fue ídolo y héroe de Boca en la década del año 60. El momento cumbre de su carrera se produjo el 9 de diciembre del 62, cuando la Bombonera le tapó un penal a Delem. Y obviamente Boca fue campeón frente a River. Con la selección argentina disputó los mundiales Chile 62 e Inglaterra 66, compañero. Bueno, hablando de 66, en 1966 la selección argentina debutó en la Copa del Mundo de Inglaterra, en Birmingham. El elenco, dirigido por el Toto Juan Carlos Lorenzo, derrotó a España por 2-1 con Luis Artimen, después de los fracasos en Suecia 58 y Chile 62. El mundial organizado en tierras británicas fue muy positivo para el nacional. Tras pasar la primera ronda, sería eliminado a manos del anfitrión, y en un encuentro que dejó muchas dudas por el polémico desempeño arbitral. Sí, una jugada sucia aparentemente, por lo que había sentido viendo las anécdotas. En 1975, Rosario Central goleaba 5-1 a Ferro, 4 tantos del matador Mario Alberto Kempes. El nacido en Belleville llegaba al canalla en el año 74, proveniente de Instituto, y en 123 partidos convirtió 97 goles, siendo uno de los máximos artilleros del club rosarino. Luego seguiría su exitosa carrera en Valencia de España. En 1997 se dio el último regreso del fútbol de Diego Maradona. Ocurrió en un Boca 3, Racing 2, en la Bombonera. El equipo de la Ribera ganó con los goles de Sebastián Rambert en 2 oportunidades. Néstor Fabri. Para la academia descontaron el arquero Nacho González de penal, el Chelo Delgado, y su despedida definitiva sería el 25 de octubre del mismo año en un superclásico ante River en el monumental triunfo del Ceneice por 2-1. Una particularidad en esa historia, Nico, para abrir un paréntesis, obviamente Boca lo dirigía en ese entonces el Bambino Veira. ¿Sabes qué pasaba en ese año también? ¿Qué pasó? Bueno, no sé si como una especie de crossover o algo por el estilo, estaba justamente grabando una escena Carlos Calvo en RRDT, primera temporada, justamente en la Bombonera, en un capítulo. Mira. Sí, vos buscás el archivo después, vos buscás el archivo del primer capítulo, tiene que estar por ahí, pescadito por ahí, va a ver que no te miento. Y también en las imágenes de fútbol de primera, en el archivo de lo mejor de fútbol de primera, también está. Así que bueno, eso es verdad. Bueno, nos vamos a 2013. Ariel Ortega, el burrito, como lo dicen los amigos, se despedía del fútbol en un partido homenaje realizado en el Monumental, que enfrentó a un equipo llamado Los Amigos de Ortega, con victoria de Millonario por 8-2. Presentes grandes figuras de la historia, entre ellas el príncipe Enzo Francescoli, el muñeco Marcelo Daniel Gallardo y Ramón Díaz, el adiós de un grande. Está subido el archivo de ese partido. Nos vamos al año 2014 y obviamente un momento triste. Sí, en una fecha muy lastimosa, ¿no? Porque podíamos haber obtenido una estrella más, sí, en el año 2014, donde hizo un gran mundial Pachorra Sabela. Claro. En el año 2014 la selección argentina perdió la final del mundial de Brasil en el estadio Maracaná de Río Janeiro. El elenco, dirigido por Alejandro Sabela,
se dio por una frente a Alemania con el solitario tanto de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario, donde hubo un error ahí, o una desatención de ahí, creo que de Micheli, y donde Mario Götze convirtió 1-0 para Alemania, donde el partido estaba muy parejo, que para mí era más para que otra cosa, pero claro, sí. Argentina le había planteado un buen partido a Alemania. Qué lástima ese gol anulado. Ese gol anulado de Gonzalo Higuaín, que era un offside gigantesco. Sí. Pero bueno, sí, la ¿qué verdad va a ser? Sí. Cosas del destino, pero bueno. Cosas del destino, y fue el último título que ganó Alemania. Porque después ya sabemos lo que pasó. Fue el último título. Fue el último título que en el 2014. 2018, obviamente, afuera en Rusia. 2022 también en primera ronda. Hasta ya sabemos hasta dónde. Hasta lo más reciente que fue, gracias al profesor Alfaro. Bueno, cerramos la sesión de efemérides con esto. En 2015 se producía el regreso de Carlos Tevez, luego de sus pasos por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City y por supuesto en el último que fue la Juve, donde fue premiado como el mejor jugador de Italia, o el MVP, llámenlo como quieran, en los 2 años que estuvo. El Apache fue presentado ante una Bombonera repleta. La vuelta del Apache a Boca, su última vez hasta el año 2010. No, hasta después de la pandemia fue, ¿no? Claro, hasta después de la pandemia. Después creo que se había ido a un club chino. Sí, y bueno, tuvo su experiencia en Europa, donde jugó en el West Ham, jugó en Juventus, en Manchester United, claro, en varios clubes, y donde creo que se había retirado en el club chino, que fue lo último, y después, habíamos enterado que se había presentado como DT. Exacto. Etapa, que está transcurriendo ahora. Exactamente, veremos cómo seguirá la historia. Continuamos porque dolor en el fútbol argentino. Falleció Antonio Ratín, leyenda de Boca y de la selección. El legendario capitán de Boca y la selección falleció a los 89 años, ícono de una era dorada del fútbol argentino. Quedó en la historia, grande como por su coraje, su fidelidad en una sola camiseta y su inolvidable rebeldía contra el poder en el Mundial de Inglaterra 1966. Sí. Recordado, digamos, ese partido, y lo que era Ratín en este entonces, este gran jugador que jugó con sus 2 camisetas, con el seleccionado argentino y con la de Boca. Para continuar las noticias, esto fue este sábado 11 de julio, que se confirmó la muerte de Antonio Ubaldo Ratín, uno de los máximos símbolos de la historia de Boca, el club que jugó durante toda su carrera y un emblema indiscutido de la selección nacional. El histórico mediocampista central tenía 89 años. Recordemos que nació en Tigre en 1937. El Rata presentó como pocos el sentido de pertenencia en el fútbol. Visitó una sola camiseta a nivel de clubes durante sus 15 años de carrera profesional. Entre 1956 y 1970, con el Celeste disputó 382 partidos, marcó 28 goles y conquistó 4 títulos locales, considerándose como gran caudillo de la mística década del 60. Su estampa de líder traspasó la frontera de la Bombonera
con la camiseta albiceleste, jugó en los mundiales de Chile en 1962 y Inglaterra en 1966. En este último protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de la Copa del Mundo, tras ser injustamente expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kleit en los cuartos de final ante el local. Se retiró del campo de juego, apretando la bandera británica del córner y sentándose en la alfombra roja de la reina Isabel II. Un acto de rebeldía que aceleró la implementación de la tarjeta amarilla y roja en el fútbol mundial. Claro, en ese entonces no había. Tras su retiro tuvo un breve paso como director técnico, dirigió a su amado Boca y a Gimnasia de la Plata. Posteriormente incursionó en la política local como diputado nacional a principios de los años 2000. En el año 2015 el Club de la Ribera lo inmortalizó en una estatua en el Museo de la Pasión Boquense. Y Boca Juniors, obviamente, en un posteo en redes sociales, con mucho pesar lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Ratín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, y hasta siempre, Rata, lo despidió el club Boca Juniors. Tal cual. Y hay otra noticia que se la pasé por el grupo Gonza, donde tiene que ver por el tema del estadio de Wembley, donde estuvo Ratín. 59 años se cumplen de ese escándalo, obviamente, y claramente la selección quedó eliminada en el Mundial de Inglaterra. Bueno, lo habíamos dicho nosotros en las efemérides, y era por, obviamente, básicamente hablando, en lo que hablábamos por el desempeño arbitral. Estuvo marcado por los errores arbitrales, es recordado por ser uno de los más polémicos, el Mundial 66, arreglos con árbitros, designaciones a dedo, una orden directa, por supuesto, para todo el entorno que rodeaba aquel prestigioso mundo de la Copa del Mundo, que era darle la copa a la reina Isabel II. Todo eso más adelante se resumió con el titulado robo para la corona, y la selección argentina lo vivió en carne propia, obviamente en cuartos de final, el 23 de julio de 1966, es decir, en 10 días se van a cumplir 59 años, es decir, 59 años atrás van a ser 60. Argentina disputaba los cuartos frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, pero su adversario no fue únicamente un equipo de fútbol parado en el terreno de juego, es que la albiceleste tuvo que luchar también contra una organización entera que estaba confabulada y preparada en torno al objetivo de que el trofeo se quedara en casa. La famosa mano negra de esa Copa del Mundo, de la cual participaron 16 combinados, se vio de principio a fin. Mientras algunos candidatos, Brasil, Uruguay, Argentina, Portugal o Italia, disputaban sus partidos con alta frecuencia, Bobby Charlton era el indicado. La Inglaterra lo hacía cada 5 o 6 días. Escúchate bien, Nico. 5 o 6 días. Con tal de que su descanso primara sobre el mismo, por decisión de la Federación Inglesa. La misma institución, previo a los encuentros de los 8 mejores, había convocado a los delegados de cada selección para participar del sorteo de los árbitros para esa etapa, pero dio la casualidad de que al llegar de ser puntual al horario del evento, el mismo ya se había realizado. Luego de ese hecho extremadamente sospechoso, llegó el día en el cual Argentina e Inglaterra dirimirían el pase a la semifinal, que por órdenes de arriba debía ser una victoria local obligada. Ya la polémica empezaba a los 36 del primer tiempo. Órdenes de arriba. El capitán Antonio Ratín fue expulsado por el colegiado alemán, cuando no nos tocaba un alemán en algún momento, Rudolf Kleit. Si bien la intención del argentino era dialogar para enfriar el juego, no tenía conocimientos de inglés ni alemán, mientras que la autoridad no entendía nada de español. La comunicación era imposible, hasta se terminaba malinterpretando a tal punto de determinar su expulsión. Me miró con mala intención, por eso me di cuenta que me había insultado, justificaba el árbitro. Ratín, quien no vio la amarilla ni la roja, porque en ese momento no se utilizaban las mismas tarjetas, se quedó 10 minutos dentro del campo esperando el ingreso de un traductor que nunca llegó finalmente.
Después de que me expulsaron, me senté en la alfombra roja que le pusieron a la reina, iba a los vestuarios y me empezaron a tirar chocolatines. Es verdad eso. Cuando estaba por llegar al banderín de córner, agarré una bandera inglesa que flameaba en el palito, la retorcí toda y la mostré. Entonces, en vez de chocolatines, me tiraron latas de cerveza. Relataba el exfutbolista ante la actitud de los 70.000 espectadores locales que, mientras entonaban Animals, Animals, obviamente. Con unos menos en cancha, coqueteó de buena manera con la ley del offside hasta que el minuto 77 apareció Geoff Hurst para poner el 1-0 definitivo. Lo que fue el único tanto. Al día siguiente, el comité disciplinario fijó duras sanciones para Antonio Ratín, que fue suspendido después por 4 partidos internacionales con la selección. Hasta se propuso la exclusión de la misma selección del Mundial 70 por su conducta antideportiva, pero afortunadamente nada de eso sucedió. El camino terminó, conducido por el Toto Lorenzo, continuó hasta el título de los ingleses, que pudieron levantar su primera y única Copa del Mundo. La final, obviamente, tampoco pudo evitar quedar manchada con el gol que nunca fue, tal como lo definió Diego Maradona 16 años después, es decir, 20 años después. Claro. Bueno, hablando del duelo entre Argentina y Inglaterra, 36 años después pasaron. Es la primera vez que en 1990 que 4 selecciones ya campeonas del mundo alcanzan las semifinales del Mundial: Argentina, Inglaterra, Francia, España. En aquella oportunidad fueron Italia, Argentina, Inglaterra, Alemania, mientras que el título quedó Teutón. Sí. Así que desde 1990 no se cruzaron 4 campeones del mundo que llegaron a las semifinales. Ajá. Sí. Y otra cosa que quería remarcar porque tiene su historial Argentina versus Inglaterra. Claro, es verdad. Es verdad. Aparte, los últimos partidos obviamente han sido bastante específicos. Y si tuviéramos que volver atrás en el tiempo, vamos a repasar un poquito cómo está la historia. El historial dice lo siguiente: enfrentamientos, ¿quién ganó más? Y yo te diría que más que eso ganó Inglaterra, te digo porque Inglaterra ha tenido muy buenos historiales en base a lo que se ha hablado. Bueno, recordemos que el más recordado de los cruces fue México 86, la famosa mano de Dios. Obviamente también la primera semilla en el 66, claro está. Después en el 98, que obviamente tuvo la fatídica definición por penales, que te la voy a poner en audio, Nico, que la tengo acá, aunque vos no lo creas. Tengo la cuestión y para eso voy a frenar la música. Y obviamente el asunto de los penales, que quiero que los escuches lo más que puedas. A ver. Se vienen los penales para definir quién pasa a los cuartos de final para enfrentar a Holanda. Crespo atajó Seaman. Recordemos que estaba Seaman. Cerró. ¡Grande Lechuga! Pero gol argentino. Gerson. Gallardo. Gol argentino. Gol del muñeco. Allí va Owen. Señoras y señores, esto es la 3. Ayala. Gol. Mejor de todo. Vamos, Lechuga, vamos. Toda la Argentina con vos. ¡Batí, Lechuga! ¡Lechuga! ¡Cuarto de final! ¡Argentina clasificado! La Argentina está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Bueno, eso era lo que pasaba en el 98. Estaba citando un poquito ahí a la fuente del gráfico, que lo tenía por ahí, Nico. Lo tenía ahí porque era algo muy, pero muy particular en este mundo de lo deportivo, claro está. Bueno, seguimos repasando. En lo que a Copas del Mundo se refiere, 5 oportunidades. La ventaja por ahora es para Inglaterra, que ostenta 3 victorias. 1 terminó en empate, aunque los ingleses avanzaron en los penales.
Solo una victoria en el partido más mítico, en el 86, claro está. Claro, obviamente tiene que ser en el Estadio Azteca. Maradona, que había marcado 2 goles, no te olvides. El de la mano, el mejor gol de la historia también, no te olvides. El relato de Víctor Hugo, claro está. El triunfo 2-1. Gary Lineker descontó para los europeos. A ver, ¿qué más tengo? Bueno, después lo que ponía recién en el aire, la tanda de penales tras el 2-2. Y hoy, ¿sabés qué me estaba acordando, Nico, viendo de ese partido? Que hubo un gol anulado a Sol Campbell. Obviamente se lo terminó anulando. Claro. Era como una falta en ataque que habían cobrado. Bueno, el último enfrentamiento por mundiales. Mundial 2002. Pierluigi Collina, si no me falla la memoria, Pierluigi Collina fue el que había dirigido ese partido. Y bueno, el 1-0, claro está, terminó siendo la victoria y fue por la mínima en ese entonces. Pero si tuviéramos que ir recurriendo al historial completo, el historial total incluyendo amistosos, las estadísticas están a favor de los europeos, que ostentan 6 triunfos y la selección en 3 ocasiones. Terminaron empatados 5 veces. Esto es el contexto del historial completo. Es decir, claro, amistoso en el 51, derrota Argentina. Empate en el 53 en amistoso. Mundial de Chile 62, 3-1 perdió. Amistoso en el 64, 1-0 ganó la Argentina. Inglaterra en cuarto de final del 66, La Mancha, 1-0. 2-2 en amistoso del 74, 1-1 en el 77. Amistoso también. En el 80 también hubo un amistoso. 3-1 derrota. Perdón, Argentina 3, Inglaterra 1. Está mal tipeado la página, casi digo al revés acá. Bueno, Argentina 2, Inglaterra 1, cuarto de final de México 86, 2-2 amistoso en el 91. No sabía que en el 91 no jugaron. Bueno, el 2-2, el pase a los penales. El 0-0 del año 2000, que recuerdo que hoy había visto una murra total que le dio el Vasco Arrabarrena, que había sido convocado para ese amistoso. No sé si estabas enterado. Sí. Bueno, Argentina 0, Inglaterra 1, fase de grupos en Corea-Japón 2002, mejor conocido como el peor mundial de la historia. E Inglaterra 3, Argentina 2, amistoso en 2005. ¿Te hubieses imaginado haber tenido algún amistoso previo con este mismo equipo? No, para mí no. No. Para mí tampoco. Bueno, compañero, ¿qué te parece para ir cerrando esta parte, antes de ir a la tanda? Que si tenemos... Dale, marque. Que va a ser la primera vez que Lionel Messi se va a enfrentar a Inglaterra, porque se enfrentó con todos los equipos grandes. La primera vez que se va a enfrentar en semifinales contra Inglaterra, que va a ser Leo Messi, la primera vez que va a enfrentar a los ingleses. Tal cual. Bueno, nos vamos a una tanda chiquita y venimos. Bueno. Continuamos aquí en Fuera de Juego. Vamos a seguir repasando un poquito lo que nos ha dejado la Copa Argentina, que solo se jugó un partido. Y vale hacer la acotación que es nada más y nada menos que Independiente Rivadavia 1, Tigre 0. Si no me equivoco, era Tigre el rival, Nico, ¿correcto? Sí. Perfecto, sí. Y bueno, ahora Independiente Rivadavia tendrá que esperar al ganador de River Aldo Civi, que va a jugar el próximo día viernes por la noche. Y por supuesto, previo a ese partido va a jugar Boca frente a Sarmiento de Junín. Recordemos que Vélez espera rival. Si Boca se vuelve a enfrentar a Vélez, puede ser una especie de revancha personal para Boca. Recordemos que ya se enfrentaron en un mata-mata de Copa Argentina. Sí, ya se habían enfrentado. Sí, que terminó siendo un partidazo, básicamente, entre los dos. Claro, sí, fue un partidazo de mata-mata, digamos, un partido bastante parejo. Correcto. En ese... Tal cual. Bueno, y hablando de Boca, malas noticias tenemos que contar.
2 lesiones. Bueno, una que no recuperó, básicamente, es Vareiro, que sufrió una nueva lesión, que dicho sea de paso, el delantero que teníamos pensado que ya estaban pasando los 62 días de recuperación, pero finalmente no fue así, Nico. ¿Por qué te digo esto? Ya te lo estoy contando. El delantero paraguayo, que se recuperaba de un desgarro doble por el mes de mayo, acusó un problema ahora en la zona lumbar. Se va a perder el duelo con Sarmiento y esto le va a demandarle cerca de 10 días la recuperación. No podrá contar en el primer partido del semestre. Este jueves en el Coloso Marcelo Bielsa juega obviamente Boca con Sarmiento, claro está. El delantero paraguayo, que se estaba recuperando de un doble desgarro que había sufrido en el mes de mayo frente a Huracán, y se perdió el Mundial con la selección paraguaya, acusando ese dolor. Según lo que se dice en la fuente, que es Teis Sports, Adam Vareiro iniciará un tratamiento que, de no mediar imprevistos, le puede demandarle una recuperación entre 5 y 10 días. Obviamente, recordemos que el delantero no se tomó vacaciones con el objetivo de recuperarse lo antes posible para estar a disposición del Vasco en el inicio del ciclo del equipo Ceneice. Sin embargo, no solo estará para la preparación perdiéndose este partido, sino también para la llave con O'Higgins en la Copa Sudamericana, así en 10 días nada más. Recordemos que esto será primero en la Bombonera y después el 30 en la ciudad de Chile. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con Vareiro, que tiene esa lesión. Ojalá que se recupere pronto. Bien, vamos al mundo del tenis, porque Linda Noskova venció a Muchova y es la nueva campeona de Wimbledon. La checa de 21 años se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 ante su compatriota y conquistó su primer Grand Slam. Noskova escribió este sábado la página más importante de su carrera al conquistar Wimbledon 2016. La tenista checa de 21 años derrotó a la compatriota Carolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final que duró 2 horas y media. Con este título levantó su primer título de Alts England Club y se convirtió en la campeona más joven del año 2011. El número 12 del mundo y que quedó en la Te estoy perdiendo. Ahí está. 5-2 en el segundo. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, desperdició 5 puntos para campeonato y Muchova reaccionó para quedarse con la manga de 7 puntos, llevando la definición a un tercer parcial. Lejos de derrumbarse en esta oportunidad, la pérdida de mostró una enorme fortaleza mental, la dejó atrás el golpe anímico y recuperó el control del partido en el y cerró el encuentro con un sólido 3 para coronarse por primera vez en Wimbledon. Además de conquistar el torneo más prestigioso del circuito, Noskova sumó su tercer título en su carrera y desde este lunes aseguirará el séptimo puesto avanzó en el séptimo puesto del ranking mundial. Su consagración también confirmó el dominio checo de la edición 2026 del Grand Slam londinense, ya que en la presentó a 2 representantes de República Checa. En su recorrido hacia la consagración con una campaña sólida de principio a fin, debutó con un triunfo sobre la alemana Ulla Seidel, luego eliminó a la colombiana Camila Osorio, a la rumana Sirteans y a la estadounidense Madison Keys. En cuarto de final superó a la belga Elise Martens y en semifinales dejó en camino a la ucraniana Marta Kokchuk
y finalmente venció a la compatriota Carolina Muchova para levantar por primera vez el trofeo de Wimbledon. Bueno, vamos a contar un poquito y rápido porque por diversos motivos vamos a terminar temprano este programa. Por ejemplo, va a haber Fórmula 1 recién este fin de semana en Spa-Francorchamps, uno de los mejores circuitos que tiene la ciudad de Bélgica, Nico. Esto será este fin de semana. Esperemos que tengamos, obviamente, básicamente una muy buena carrera. Y recordemos que MotoGP hubo, en este caso, y base de lo que fue esta carrera en Alemania, donde Márquez, Ogura y Fernández fueron, obviamente, el podio en esa carrera. Y en Silverstone van a estar corriendo recién en el mes de agosto. Es decir, en el mes de agosto vamos a tener, obviamente, esta competición del MotoGP. ¿Hubo TC, Nico? Hubo TC, bien. Si lo tenés. No lo tengo. A ver, espéreme. Bueno, voy a contarle que Otto Frizzler había ganado en Posadas y obviamente la gran dificultad que tuvo, obviamente, que superar para ganar en Posadas. Le voy a contar primero esta historia de vida. Aunque tuvo que superar una complicación inesperada que se conoció después de la carrera. Bueno, recordemos que consiguió su primera victoria de Mercedes-Benz en esta categoría. Y obviamente después de la carrera se conoció una dificultad que le suma todavía más valor al resultado. Corrió gran parte de la final sin radio. ¿Escuchaste bien? Mira. Sin radio. Otto se quedó sin radio en la vuelta 10. No le podíamos decir nada. Le habían dicho sus compañeros de equipo. Obviamente, visiblemente emocionado tras la victoria de esa manera. Estuvo incomunicado con su equipo durante buena parte de la competencia y decidió resolver la carrera sin... obviamente tener las indicaciones. Parece extraño que obviamente haya una victoria impresionante y sin radio. Sí. Viste que la radio la necesitas, por él te llaman diciendo entrá boxes, tenés que cambiar el neumático. Y es verdad, obviamente termina siendo una de esas carreras con muchas sorpresas, básicamente. Por lo tanto, Fritzler, Bonelli, Santeros el podio. ¿Dónde quedó el mago de Berlín? Se pregunta usted, querido compañero, en el puesto 37. 37. Bien. ¿Y cómo quedó el campeonato si lo tenés a mano Ya ahí? te digo, Nico, cómo quedó el campeonato. Vamos a entrar para eso a la fuente, que es la página de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, que primero voy a decir que cuya carrera será en San Juan, después, la próxima. Y bueno... vamos a ver cómo quedó el campeonato. Castellano con 132 puntos y medio, 123 Ursera, Lambiris 111. Así que bueno, la tabla lo dice todo. La próxima carrera será en Albardón, San Juan, en unos 19 días, 11 horas y 30 minutos y contando. Es decir, el 2 de agosto la carrera. Bueno, la final del Wimbledon fue masculino. Sinner remontó a Semneret y se consagró bicampeón de Wimbledon. El alemán, que juega por su primera final en Wimbledon, se llevó el primer parcial por 7-6, mientras que el italiano ganó el segundo por 7-6 también. Y es una vibrante final de Jannik Sinner, número 1 del mundo, remontó ante el alemán Alexander Semneret y se consagró campeón de Wimbledon por segundo consecutivo. Sí. El italiano había conseguido un set abajo, sin embargo, con un tenis de alto vuelo, cerró el partido en 4 parciales, 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. Por su parte, el alemán había conseguido su primer título de Grand Slam en Roland Garros, usó su primera final de All England Tennis Club, pero no alcanzó para conquistar su segundo mejor en la cátedra. Sí. Y como fue así, se merece a la final de Wimbledon 2026. El mejor del mundo pudo haberle puesto punto final
al sueño del mejor de la historia en la catedral del tenis, infalible en el saque, imparable en la devolución. Sinner barrió en ser corrido al eterno Novak Djokovic, que se metió por la segunda definición consecutiva y ahora iba otra vuelta que le permitía afirmarse aún más en la cima. Uh-huh. Después de romper Sacha, quien quiere hacerlo de nuevo, fuera del polvo de ladrillo de París y en el césped de Londres, el número 3 del mundo demostró su jerarquía con triunfo sin concepciones ante Taylor Fritz, a quien no vencía hace 7 partidos, y ante el inexperto Arthur Ferry, supo un hecho de la cuarta ronda de Wimbledon, su segundo mejor consecutivo, y la zanahoria que tiene este alemán frente a sí es lo que consiguió en este partido de Wimbledon. Bueno, tuvimos tuvimos una despedida en River, que fue un gran arquero que consiguió muchos títulos para el conjunto millonario. Sí, hacemos alusión a lo que decís por Franco Armani, hasta las lágrimas en su despedida de River, el sueño más grande de mi vida, le puso punto final a su exitoso ciclo tras 8 años y medio, donde conquistó 10 títulos y obviamente se transformó en la leyenda, por supuesto. Durante la última semana se oficializó la salida de Franco Armani de River. Ya una leyenda, el Pulpo regresará a Atlético Nacional de Colombia, donde también hizo historia, y este lunes se despidió del elenco de Núñez en una conferencia de prensa donde no pudo contener su llanto. El evento comenzó con la llegada del arquero bajo un gran aplauso y ovaciones. Luego llegó el momento del video homenaje con sus mejores atajadas y bajo el lema Guardián de una era, lo que ya le provocó los primeros lagrimones. Luego, al subirse al escenario, el presidente Stefano Di Carlo, también estuvo el expresidente Rodolfo D'Onofrio, le entregaron una plaqueta y lo dejaron en el estrado, donde leyó una emotiva carta, que bueno, es un poquito extensa, claro está, en esta cuestión. A ver si tenemos, aunque sea el asunto de su video en video, para poder pasarlo, aunque sea, porque fue visiblemente emocionado, fue muy emocionado, fue el sueño más grande de su vida, Nico, no nos olvidemos. Primero empezó siendo villano y después obviamente terminó siendo héroe de 1000 batallas. Bueno, obviamente le dedicó un tramo esto, y hasta las lágrimas, Nico, obviamente, y en lo que fue su llegada, que acá la tengo, a ver si se ve bien, voy a ver si puedo utilizar la mezcladora de audio para esto. No, está todo en condiciones. Bueno, la verdad, muchas emociones y un lindo gesto por parte de los hinchas también, que se apersonaron al estadio. Gracias, Pulpo. Sí. Bueno, además que él ganó muchos títulos con obviamente con Gallardo. Como un padre, también. Sí, en su momento, estuvo convocado obviamente para formar parte del seleccionado argentino en su momento. Sí. Fue un gran arquero de River, y lo ha salvado en varias finales y oportunidades al conjunto millonario. Completa, lisa y llanamente, porque también ha demostrado lo que ha sido jugar ante estas circunstancias. Y bueno, obviamente, entre lesiones y todo lo demás, es lo que tiene, obviamente. Ahora volverá al último club donde también prácticamente lo veo nacer, que es Atlético Nacional, para cerrar su carrera. Bueno, compañero, vamos a ir cerrando esta edición de Fuera de Juego en el día de la fecha. Cerramos hoy el programa
un poquito más temprano, así que te queríamos decir, Nico, que el próximo viernes estaremos con clásicos, si el clima lo amerita. Si el clima lo amerita, sí, vamos a estar. Por favor, basta clásicos. De esperar. Obviamente, haciendo los últimos programas, creo que del Indio Solari, homenajeándolo. Se viene algo novedoso porque hoy es el día del rock internacional, digamos, sí. El día del rock, donde hubo un concierto en esa época y donde hubo muchos artistas y donde vamos a homenajear también en clásicos de recuerdo, que me parece muy bien homenajear. Esto va a ser para el otro viernes seguramente, que vamos a hacer un gran homenaje donde pasaron un montón de en ese concierto que fue histórico. Completamente. Bueno, eso es un lindo avance. Bueno, Nico, te libero y cierro yo el programa. Abrazo gigantesco y nos encontramos en cualquier momento. Nos estamos reencontrando. Saludos. Abrazo grande. Se nos ha ido otra edición de Fuera de Juego. Gracias por estar del otro lado. El próximo lunes estaremos con más deporte, entrevistas y debate. Esto fue Fuera de Juego, temporada 9 por nuestra casa, por FM Oreta P 88.9. Se quedan con la continuidad de la programación de la radio. Hasta la próxima y que siga el juego, como dice este separador que viene allí. Chao, un abrazo grande para todos. Se termina Fuera de Juego. La pelota deja de rodar, pero la pasión sigue intacta. Gracias por acompañarnos en esta 9ª temporada con toda la información, el análisis y las voces del deporte. Conducción, Nicolás Rebollo y Gonzalo Balistrieri. Operación técnica, Gonzalo Balistrieri. Nos reencontramos en la próxima emisión por FM Oreta P 88.9. Hasta la próxima y que siga el juego.